¿Cómo se enseña la historia? Particularmente, ¿cómo se enseña la historia a las niñas y niños en el mundo entero? Esto se cuestionaba hace algunos años el cineasta Marc Ferro. ¿Existe una diferencia sustancial entre cómo se enseñaba la historia en décadas pasadas y cómo se enseña ahora? ¿Cuáles son esas diferencias y a qué se deben? A lo largo del tiempo, la forma en que se ha enseñado la historia en todo el mundo ha tenido sus limitaciones y desafíos. Durante mucho tiempo, la enseñanza de la historia se basaba en una narrativa unidimensional, que presentaba los acontecimientos de manera simplista y lineal. Los hechos históricos se reducían a una serie de fechas y nombres importantes, sin profundizar en las causas y las complejidades subyacentes. Esta visión simplista dificultaba el entendimiento completo de los eventos históricos y limitaba el análisis crítico. La enseñanza de la historia se centraba en la memorización de datos y fechas sin proporcionar el contexto adecuado. Los estudiantes se veían obligados a aprender de memoria una serie de acontecimientos históricos sin comprender plenamente su significado o conexión con otros eventos. Incluso, la enseñanza de la historia se ocupaba como espacio para la manipulación política, de modo que la antigua forma de enseñar historia por sí misma no permitió el desarrollo del pensamiento crítico. Los gobiernos influían directamente en la forma en que se presentaba la historia, utilizando el currículo escolar como una herramienta para promover una determinada ideología o agenda política. Esto llevaba a la omisión o distorsión de ciertos eventos históricos, generando una visión sesgada y poco objetiva del pasado. Vistas las cosas, es pertinente recurrir a la pregunta inicial. ¿La enseñanza de la historia ha cambiado? ¿Los problemas antes mencionados se han resuelto? ¿La enseñanza de la historia es objetiva e impulsa el pensamiento crítico entre las infancias y las juventudes? Desafortunadamente, la respuesta es no. En México, por ejemplo, la enseñanza de la historia sigue dominada por un discurso oficial que reproduce la noción de una historia escatológica, cuyo devenir lógico y natural era la asunción de la cuarta transformación para la salvación de los mexicanos. Por otro lado, es cierto que en la enseñanza de la historia se han incluido sectores antes olvidados en la historia nacional, como las mujeres, los indígenas y en algunos casos a la propia historia de los niños y las niñas. Sin embargo, la metodología de la enseñanza sigue siendo la misma. Se sobrepone la memorización por encima del análisis crítico de la realidad. Predomina la historia maniquea de buenos contra malos, de estereotipos, historias nacionalistas, etc. Por tanto, es válida la pregunta y la respuesta que Josep Fontana lanzó hace algunos ayeres. ¿Merece la pena enseñar historia? No si se trata de una memorización de nombres y fechas, pero sí si se usa para desarrollar en el estudiante el conocimiento de su entorno social. Más aún, si ese conocimiento permite la transformación social.